Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es una nueva cápsula de Formándonos en Casa para todos los amigos de la comunidad LISI, de parte de los que formamos este proyecto, pues para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, con la intención pues de que el día de hoy, como todos los días, podamos aprender algo nuevo, podamos llevarnos alguna reflexión, alguna idea que nos sirva para nuestra vida personal y para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, pues con mucho gusto me toca nuevamente el día de hoy compartirles esta cápsula que vamos a llamar Explorando mi mundo emocional, o también le podemos llamar autoconocimiento emocional o autoconocimiento de nuestras emociones, ¿sí? Mi nombre es Diego Ruiz, director de Desarrollo Humano de la Preparatoria Líderes del Siglo, licenciado en Filosofía, y pues con mucho gusto una vez más compartiéndoles este tema, esperando que les sea agradable y sobre todo que les pueda ser útil para su vida, ¿sí? Vamos pues a iniciar. Autoconocimiento emocional o explorando mi mundo emocional. Aquí surge de inmediato una idea que ya les comentaba en un video anterior, que es el conócete a ti mismo, ¿sí? Que es una máxima muy antigua, ya promulgada por los filósofos de la antigua Grecia, que se encontraba, como ya les había comentado, escrita en uno de los templos de Delfos en la antigua Grecia, en donde pues lo consideraban una máxima importantísima para ser más sabio y poder ser más feliz, ¿sí? Este es el sentido de la frase conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo nos da sabiduría, sabiduría para enfrentar la vida, sabiduría para poder tener una vida más tranquila y más feliz, ¿sí? Vamos a empezar entonces de ahí, del conocernos a nosotros mismos, porque de aquí parte el incorrecto manejo de las emociones, que es el otro tema del que vamos a hablar. Conocernos a nosotros mismos implica muchas cosas, implica saber cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros valores, nuestros deseos profundos, también nuestras limitaciones, nuestros defectos, las cosas que nos desagradan, es decir, todo aquello que se mueve en mi interior en cuanto a pensamientos, sentimientos y en este caso sobre todo en cuanto a emociones, ¿sí? Las emociones son una parte fundamental de la vivencia de nuestra vida humana, ¿sí? O de nuestro ser humano. Es decir, no podemos vivir sin emociones. Todo el tiempo estamos experimentando emociones. Cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier situación en la que vivimos o en la que estamos, siempre nos está produciendo emociones. Incluso cuando a veces creemos que no hay emociones, están ahí presentes. Cuando yo estoy aburrido, estoy viendo una película muy mala o algo que no sé qué hacer, etcétera, y me siento como sin ganas, como sin motivación, que digo, esto no me mueve, esto me aburre, esto no sirve. Bueno, incluso eso es una emoción. Es la emoción del hastío, del aburrimiento, del tedio. Eso también es emoción. Lo que llamamos ausencia de emociones, de alguna manera también es una emoción, ¿sí? Entonces, las emociones están presentes siempre y en todo momento en nuestra manera de vivir en el mundo o de vivir la vida, vamos a decirlo así. Entonces, no nos podemos librar de ellas. De aquí que sea importante conocerlas para poderlas manejar, ¿sí? Y justo de eso vamos a tratar de hablar un poco. Para empezar, habría que decir que de entrada, este tema de las emociones tiene una base biológica, es decir, las emociones están presentes a un nivel muy primario en nuestro ser. Antes que cualquier pensamiento, antes de que la comprensión racional, ¿sí? Antes de poner palabras en las cosas, de entender un concepto, está la emoción, ¿sí? Biológicamente, la emocionalidad es antes del pensamiento. Lo explico. Cuando experimentamos una situación, cuando estamos en cualquier o nos enfrentamos a cualquier fenómeno, a cualquier cosa que nos pasa, primeramente nuestra reacción es emocional y después es racional. Primero lo emocional, luego lo racional. Lo explico. Si, y a todos nos ha pasado esto, por eso lo pongo como ejemplo, si de pronto
alguien nos quiere asustar, ¿no? Entonces se esconde detrás de una puerta, nosotros entramos al cuarto y esta persona nos sorprende, brinca detrás de la puerta y nos grita. En automático nosotros experimentamos una emoción, que es esta adrenalina, ¿sí? Que nos llena cuando nos asustamos por algo o algo nos da miedo, ¿sí? Entonces brincamos, gritamos, nos alejamos, etcétera. Y hasta después entendemos lo que está pasando, que una persona me está haciendo una broma y entonces ya al comprenderlo surgen otras reacciones. Me enojo o me río o le grito o etcétera, ¿sí? Pero esto viene hasta después de que comprendí lo que estaba pasando. Antes de eso mi reacción es emocional y esta reacción es inmediata y me hace brincar, asustarme, etc. Este ejemplo nos sirve para ver que ante cualquier situación lo primero que surge en nosotros es la emoción y esto tiene una base biológica, ¿sí? Cuando experimentamos una emoción se activa en nuestro cerebro lo que se llama el sistema límbico, ¿sí? Y esta reacción del sistema límbico ocurre antes, biológicamente, en nuestro cerebro se activa antes de que se active nuestra corteza cerebral, que es la parte que maneja el pensamiento racional, es decir, la parte de nuestro cerebro en donde nosotros ya comprendemos, ¿sí? Explicamos, le ponemos palabras y establecemos relaciones para saber qué es lo que está pasando, es decir, la emoción es antes que el pensamiento racional, es más inmediato. Por eso, ante cualquier situación que nos sucede, siempre va a mediar una emoción antes que incluso la podamos comprender, ¿sí? Y esto aplica no nada más para cuando alguien nos asusta, eso es nomás un ejemplo, aplica en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿sí? Cuando conocemos a una persona, antes de conocerla propiamente, tenemos una impresión emocional de ella desde que la vemos. Se nos hace guapa, se nos hace fea, se nos hace agradable o desagradable, y eso es de entrada, y eso tiene que ver con la parte emocional. Hay un filósofo que se llamaba Max Scheler, ¿sí? Decía que el primer valor que contactamos nosotros en las cosas es el valor de lo agradable o lo desagradable, es decir, el valor emocional. Antes que yo entienda una cosa, antes de que le ponga conceptos racionales, primero algo me agrada o no me agrada, ¿sí? Me asusta o no me asusta, o me parece feo, o me parece bonito, o me parece placentero, o me parece doloroso, etc. Es decir, de entrada, nuestro contacto con las cosas pasa directamente por la emoción. Y aquí viene lo importante. Este hecho de que nuestro contacto con las cosas siempre esté coloreado, digamos, impregnado, bañado de las emociones, hace que muchas veces, y esto es importante, confundamos las emociones con las cosas como son realmente, o que confundamos las emociones con la realidad. Me explico nuevamente, ¿sí? Hay cosas a las que les tenemos miedo y no sabemos por qué. Quizás porque cuando éramos niños estuvimos en una situación similar, ¿sí? Que nos produjo una cosa desagradable o una cuestión que nos asustó y nos generó miedo. Entonces, cuando nos volvemos a enfrentar a esa situación después, sentimos ese mismo miedo, ¿sí? Y entonces creemos que eso que está ahí o esa situación que estamos viviendo es una situación peligrosa. Y a lo mejor realmente no lo es. A lo mejor simplemente es una huella emocional que tenemos nosotros y entonces esa situación no es tan peligrosa como nosotros la habíamos pensado. Y les pongo un ejemplo que pudiéramos entender quizás porque todos lo hemos vivido. En la escuela cuando hay un examen, ¿no? Hay gente que se pone extremadamente nerviosa, aunque el examen sea el más fácil de todos, pero se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque quizás ya han tenido anteriormente una experiencia donde no les fue mal en un examen, entonces ahora cada examen que tienen los hace ponerse muy nerviosos. Y el examen a lo mejor está muy fácil, o a lo mejor ellos saben todo el contenido porque estudiaron, etcétera, pero la emoción los hace pensar que ese examen va a estar muy difícil, aunque en realidad vaya a estar muy fácil. Es decir, confundo la emoción con la realidad de lo que está pasando. Esto pasa también muchas veces en nuestras relaciones con otras personas.
si una persona me hace enojar en una situación determinada, entonces esa persona ya me cae mal y es una mala persona y entonces ya tengo ese prejuicio contra ella, entonces cada que lo veo hasta me vuelvo a enojar y hasta vuelvo a sentir un sentimiento, una emoción negativa, ¿no? Y ya esa persona la etiqueté. Cuando quizás fue una cosa de una vez, y una vez que ya platico con esta persona, pues me doy cuenta que no es tan mala, que a lo mejor ese día él venía también de malas y por eso reaccionó mal, entonces yo me enojé. Entonces al ir conociendo me doy cuenta que la imagen que yo tenía o la idea que tenía de esa persona, es decir, esta persona es mala onda o es gacha, pues en realidad no correspondía con la realidad. ¿Por qué? Porque me basé en la emoción de un momento y confundí esto con la realidad de las cosas. ¿Cómo evitamos entonces que las emociones definan lo que consideramos como real? Les quiero compartir aquí una frase, bueno, una cita más bien, de un filósofo estoico, un filósofo griego de la antigua Grecia, ¿sí? Que se llama Epícteto, de la corriente de los estoicos, que lo que ellos buscaban era la manera en que el hombre pudiera estar en paz y tranquilo consigo mismo y pudiera ser feliz, ¿no? Entonces, justo una de las cosas que él enseñaba a sus discípulos era lo siguiente, ¿sí? Y lo cito: lo que turba, es decir, lo que mueve a las personas, lo que las descontrola, y lo que les mueve el tapete, digamos en México, lo que turba a las personas no son las cosas, sino las opiniones que se hacen de ellas. Por lo que cuando estamos contrariados, turbados o tristes, no acusemos a los otros o a la situación, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Esta frase, ojalá la puedan reflexionar un poco más, tiene que ver con esto. Las emociones son mías y la realidad está afuera, es decir, no depende de mí. Entonces, la opinión o la emoción que una cosa me produce es algo que se produce en mí, independientemente a lo que está afuera que me lo está produciendo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo le tengo miedo a los exámenes, entonces creo que los exámenes son horribles. El miedo es una cosa que está en mí, no está en los exámenes. Cuando yo aprendo que hay exámenes difíciles, pero también hay unos muy fáciles, hay unos que se me dan, otros que no, entonces me doy cuenta que el miedo está en mí y no en los exámenes. Y entonces yo aprendo a manejar ese miedo, ¿sí? Esto se llama autodistanciamiento. El autodistanciamiento permite poner mi emoción y separarla de la realidad o de las cosas como son fuera de mí o como están realmente ahí y la separo de lo que yo siento acerca de esas cosas o esas personas, ¿sí? Es decir, una persona que me cae mal, bueno, una cosa es la persona, que es ella, ¿no? A lo mejor se cae bien a sí misma o a lo mejor no. Y otra cosa es lo que esa persona me hace sentir a mí. Lo que me hace sentir no es esa persona, eso está en mí. Entonces, lo que me afecta de las cosas, lo que me mueve el tapete de las cosas, lo que me turba, como dice esta frase de Epicteto, está en mí, ¿sí? Es la opinión o la emoción que yo tengo de esa persona o de esa cosa que me está afectando. No está en la cosa. Entonces, cuando yo soy consciente de lo que una cosa me produce en cuanto a emociones, entonces me puedo autodistanciar. Puedo decir, esta realidad, esta situación, esta persona me produce esta emoción. Cuando soy consciente de eso y separo la realidad de la emoción, entonces me doy cuenta que la emoción está en mí y que quizás la puedo manejar mejor o que la puedo controlar, ¿sí? O que la puedo por lo menos asumir y entonces al saberlo, al saber que esa emoción se me está produciendo, puedo reaccionar de mejor forma frente a ella y no dejar que me invada, que me controle y que me haga tomar quizás decisiones erróneas, ¿no? O no muy positivas, o que después pueda yo lamentar, ¿sí? Entonces, hay que practicar y ejercitar este autodistanciamiento, ¿sí? Lo desagradable, lo agradable, lo bonito, lo feo, lo bello, ¿sí?
todo lo emocional, pues, no es algo que está en las cosas, sino que se produce dentro de mí. Entonces, el autodistanciamiento lo que nos ayuda es a ver las cosas como realmente son y a ver que las emociones que esas cosas o que las personas me producen, pues dependen principalmente de mí y no tanto, digamos, de lo que está fuera de mí, lo que no depende de mí, ¿no? Esto nos ayuda, digamos, a entender mejor nuestras emociones y a reaccionar mejor frente a ellas. Lo que tenemos que lograr, vamos a decirlo así, es como, si lo ponemos como un triángulo, ¿sí? Podríamos decir que en una punta del triángulo están nuestras emociones, sentimientos, en otra punta del triángulo están nuestros pensamientos, ¿sí? Lo que racionalmente pensamos, y en la tercera parte del triángulo están nuestras actitudes y nuestras acciones, es decir, lo que proyectamos hacia afuera y las cosas que hacemos hacia afuera. Las emociones y los pensamientos están dentro de nosotros, las actitudes y las acciones son lo que nosotros les mostramos a los demás, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos ya fuera de nosotros. Este triángulo de emociones, pensamientos y acciones debe ser congruente. ¿A qué me refiero con eso? Debe ser, o digamos, debemos lograr que haya un equilibrio en este triángulo, ¿sí? Si mis pensamientos no van de acuerdo con mis emociones, algo está mal, ¿sí? Algo no está funcionando en mi manera de pensar o en mi manera de sentir. Les pongo un ejemplo. Si yo soy creyente, como lo somos muchos de nosotros, ¿no? Soy católico, ¿no? Y entonces en mis pensamientos yo sé que tengo que ser bueno con el prójimo, que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, que debo de ser amable, que debo de ser caritativo, etc. Eso, como a lo mejor lo escuché en una predicación o en un retiro o lo leí en las escrituras, etc., se me queda a mí como un pensamiento, es decir, como una idea racional, ¿sí? Que es algo que yo debo hacer o que es algo que debo ejercitar. Pero a lo mejor no lo logro llevar a la parte emocional, porque aunque yo sé que debo ser bueno y caritativo y todo esto, en mi trato con los demás soy muy violento, soy irrespetuoso, soy gacho con los demás, no me preocupo por sus sentimientos, reacciono mal contra ellos, y aunque en mi pensamiento hay una cosa, en mi emocionalidad hay otra muy diferente. Esto es por falta de autodistanciamiento, ¿sí? Es decir, yo no soy capaz de identificar qué está produciendo en mí ciertas reacciones, ¿sí? Y entonces, aunque racionalmente yo sé que no debo reaccionar así, lo estoy haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque no he aprendido a autodistanciarme y a ver con más objetividad mis emociones. Y ojo, el mero hecho de verlas o entenderlas no hace que ya mágicamente todo se arregle, sino que requiere un ejercicio constante de autoconocimiento y de autodistanciamiento para poderlas controlar mejor, ¿sí? Y entonces proyectarlo en la tercera parte del triángulo, que son nuestras acciones y nuestras actitudes. Cuando hay una coherencia o un equilibrio entre mis emociones y mis pensamientos, se nota en mis acciones, ¿sí? O en mis actitudes hacia los demás. Cuando no hay esta coherencia, entonces el triángulo se desequilibra y entonces actúo como no pienso, ¿sí? Sino que mis emociones me conducen hacia otro lado donde yo no quería ir o donde yo no quería estar, ¿sí? Entonces, pensemos en este triángulo y hagamos este examen. ¿Qué tanto mis emociones están yendo de acuerdo con mis pensamientos y están yendo también de acuerdo con mis acciones o con mis actitudes hacia los demás? ¿Sí? Ese sería el otro punto que les comparto, ¿sí? Si este triángulo está equilibrado, bueno, entonces quizás vamos bien en la parte del autoconocimiento. Si vemos mucho desequilibrio, entonces es algo que hay que trabajar para lograr este autoconocimiento y autodistanciamiento, ¿sí? ¿Cómo lograr esto? ¿No? ¿Cómo lograr esto? Porque pareciera que es una cosa un poco difícil. Todos tenemos muchas ideas buenas de cómo deberíamos ser y cómo hacerle para llevarnos mejor con los demás, pero a la hora que estamos ahí inmersos en la emoción, muchas veces nos gana esta parte y no somos capaces de hacerle caso a nuestros pensamientos, sino que nos dejamos llevar por la emoción.
Y como les digo, esto aplica tanto para cuestiones positivas como para cuestiones negativas. Las emociones como la ira, el desagrado, nos producen reacciones muy fuertes que a veces no podemos controlar, pero también la alegría o la euforia extrema, ¿sí? Nos producen reacciones que tampoco podemos controlar, ¿sí? Y también hay muchos ejemplos de esto, como les ponía hace rato cuando hacemos una compra que no debimos de haber hecho porque nos emocionamos, ¿sí? Cuando nos emborrachamos, ¿no? Pasa mucho esto, estoy tan alegre, estoy tan contento en el momento que no me mido, ¿sí? Sigo haciendo algo que me lleva a, pues, una situación desagradable, ¿no? Terminamos mal en el tema de estar demasiado alcoholizados o etcétera, por una falta de autodistanciamiento y de control emocional, ¿sí? Entonces, no es fácil lograr este equilibrio entre lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Les propongo una pequeña estrategia para esto. Esto que les voy a decir es muy antiguo, no lo inventé yo. Se lo tomé a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es fundador de la Orden de los Jesuitas, uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, pero sobre todo él era también un gran maestro del autoconocimiento, porque es una persona que se desarrolló mucho en la parte espiritual y desarrolló toda una estrategia que se llama los ejercicios espirituales, que consisten en conocerse mejor para tomar mejores decisiones y, claro, lo que él pretendía finalmente es que este autoconocimiento nos llevara a ser mejores, más agradables a Dios, mejores cristianos y más buenos. Pero incluso si no somos creyentes, muchas de las ideas que San Ignacio nos dejó se aplican para la vida diaria. Y una de esas es este autoexamen, ¿sí? El autoexamen, que es la estrategia que les quiero proponer para avanzar en este camino del autoconocimiento emocional. San Ignacio proponía que un rato cada día, pueden ser unos minutos, 10, 15 minutos o hasta menos, en el momento que podamos hacerlo del día, hagamos un pequeño examen de ese día. Es decir, un examen del día se refiere a qué experiencias tuve ese día, qué emociones experimenté ese día y en qué situaciones. Y sobre todo, cómo reaccioné en esas situaciones que me produjeron una emoción. Si me enojé, ¿cómo reaccioné? Si estuve triste, ¿cómo reaccioné? ¿Qué hice? Si estaba demasiado feliz, ¿cómo reaccioné? ¿Qué es lo que hice? Y entonces juzgo, valoro esa reacción que tuve. Si fue de acuerdo con la emoción, si fue justa en su medida, si a lo mejor fue excesiva, si a lo mejor fue una reacción que no tomó en cuenta los sentimientos de los demás, etcétera. Si fue correcta, si no fue correcta. Es decir, hacer un pequeño examen de cómo nos fue en un día con nuestro manejo emocional. Y sobre todo si esas emociones van de acuerdo a lo que nosotros pensamos o a nuestros valores o a lo que nosotros aspiramos a ser como personas, ¿sí? Es decir, si yo aspiro a ser una persona que se lleve bien con los demás, que sea respetuoso, que sea amable, mis acciones del día que se produjeron relacionadas a mis emociones, ¿van de acuerdo con eso que yo estaba tratando o no? En la medida en que nos vamos haciendo conscientes de estas reacciones, podemos después controlarlas mejor e incluso cambiarlas, ¿sí? Pero esto requiere un ejercicio muy constante. De aquí que sea útil esta herramienta que es el autoexamen, ¿sí? Que nos ayuda a mejorar en el autoconocimiento y en el autodistanciamiento, ¿sí? Para ser dueños de nosotros mismos, ¿sí? Para ser mejores, para equilibrar, este triángulo del que les hablaba. Por lo tanto, tener una vida de mayor tranquilidad, ¿sí? Y sobre todo de mayor felicidad y de mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ahí se los dejo pues de tarea este pequeño autoexamen. 15 minutos al día. Para los que somos creyentes, obviamente, y es lo que proponía San Ignacio, nos sirve hacerlo incluso en oración. Poner ante Dios qué nos pasó en el día, cómo reaccionamos, cuáles fueron nuestras emociones. Y entonces quizás pedirle a Dios, si lo hacemos en oración, que nos ayude a conocer mejor estas emociones, a conocer mejor estas reacciones y a poder gobernarlas mejor.
Entre más hagamos este ejercicio, si no lo hacemos en una oración, también es útil. ¿Por qué? Porque me voy conociendo más a mí mismo, ¿sí? Y voy tomando más distancia de mis emociones, lo cual no significa que ya no vaya a sentir nada, sino que voy a ser más capaz de manejar lo que siento y de integrarlo con mis pensamientos y con mis acciones. Por lo tanto, lograr una vida más equilibrada y acercarme más a lo que yo quiero ser como persona. Entonces ahí está, 10, 15 minutos al día o incluso menos, no nos lleva mucho tiempo, pero nos ayuda a crecer. Entonces esa es la invitación y la tarea que les dejo, pues para que lo tratemos de hacer, lo tratemos de llevar a cabo y vayamos progresando en este intento de conocernos a nosotros mismos para ser dueños de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Pues con esto concluyo. Muchas gracias. Recordarles, Lisi sigue ahí, sigamos promoviendo lo que hace Lisi, sigamos apoyando a nuestro instituto en la manera que podamos, pues para que salgamos adelante de todas las situaciones en las que nos encontramos como personas y también como instituto. Muchísimas gracias por su atención. Espero de verdad que este video les haya servido, les parezca útil. Y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Sigan en las cápsulas de Formándonos en Casa. Y pues hasta pronto. Muchas gracias.